Lo dijo en la primera hora. Bueno, gracias. Vamos a comenzar o a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ya la tenemos en la cabina a Blanca Sacancela. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo. ¿Cómo le va, Blanca? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar aquí. Gracias a usted por la gentileza, junto a Belkis, para generar este diálogo. A ver, y hay que seguir, digamos, en la línea de lo que veníamos conversando, que es la situación de Verónica Abad. En atención a que varias candidatas y un candidato a la vicepresidencia de la República ayer llegaron a los exteriores del Palacio de Carondelet para formalizar una acción de protesta frente a estas decisiones del Ejecutivo, tanto del Ministerio del Trabajo primero, cuanto del Presidente de la República después, sobre, en un caso, sancionar a Verónica Abad con una suspensión vía sumario administrativo, y en el otro caso, con base en esa sanción, encargar la vicepresidencia de la República a una funcionaria del gabinete del presidente. Ustedes han hablado de que aquí se ha roto la Constitución. Argumentemos cuáles son los criterios que manejan ustedes en su condición de candidatas y candidatos a la vicepresidencia. Blanca. Muchas gracias, Fabricio. Belkis, un gusto estar aquí con un frío de Quito, pero bueno, contentos por el inicio de una nueva jornada, pero sobre todo también por los resultados del día de ayer. En efecto, lo que ocurrió el fin de semana último fue un tema que llamó la atención a todos, especialmente a los postulantes a la vicepresidencia para las elecciones de febrero 2025, porque no es normal, Fabricio, Belkis y amigos, que un presidente de la República que es candidato para las elecciones seccionales y que todos sabemos que debe pedir licencia para poder participar en igualdad de condiciones como debe ser y como manda la ley y la Constitución, no quiere suceder el poder a quien le corresponde. Por lo tanto, se venía mirando algunas opciones que estaban analizando en el gobierno para simplemente no dejarle el poder a una mujer a la cual también sistemáticamente se le ha ido tratando de una forma discriminatoria precisamente por el hecho de ser mujer. Y ahora con el agravante de inventarse un procedimiento inexistente, una sanción inexistente y sobre todo este encargo también que no tiene la validez y tampoco tiene la legitimidad que se necesita para ser un segundo mandatario. En este sentido, Blanca, se ha cuestionado precisamente el precedente que sienta una decisión como la adoptada. Vimos ayer la sesión en la Asamblea Nacional en donde se abordó este tema. Entenderíamos que de alguna forma la Corte Constitucional tendría en sus manos la posibilidad de interpretar lo que determina la Constitución y un poco dar luces a propósito de lo ocurrido. A ver, nosotros nos hemos reunido a propósito de lo que les he comentado con diferentes candidatas a la vicepresidencia. De los 16 binomios tenemos el respaldo de 12 de ellos. Tenemos 10 firmas consagradas en este manifiesto público, que el manifiesto lo que hace es un exhorto al presidente para que revea esa situación. ¿Y por qué el exhorto al presidente? No porque defendemos a la señora Verónica Abad per se, defendemos la representatividad política de la mujer en esos espacios de toma de decisiones, pero sobre todo porque la paridad se ha convertido en un tema mandatorio y obligatorio en nuestro país. Primero. Segundo, esta forma de violentar la Constitución simplemente por no querer encargar el poder a alguien que le corresponde y poner a alguien que va a ser sumisa o tal vez está alineada, como se dice en política, a los planes que tiene el presidente de la República, eso es un atentado en contra de la participación política de las mujeres. En ese análisis nosotros nos hemos juntado por esos dos elementos. Primero, porque nosotras, las mujeres, creemos que esa violación a la Constitución, a los procedimientos que corresponden, porque si quieren sancionar, destituir a la vicepresidenta, ahí está el artículo de la Constitución, el 145 habla respecto de los procedimientos que se pueden tomar y que le corresponde a la Asamblea Nacional activar esos procedimientos. Si es que el Ejecutivo tiene las causales de incumplimiento de funciones, abandono del cargo, todo lo que ustedes quieran configurar para poder solicitar la destitución de la vicepresidenta, lo pueden activar. ¿Por qué inventarse algo que no existe? Esa es la pregunta. ¿Por qué se inventan algo que no existe? ¿Por qué existen estos actos seguidos? Porque no es solamente un hecho aislado, Belkis, Fabricio y amigos. También recordemos lo que pasó con el ex candidato Jan Topic y que estuvo aquí.
Es un acto, son síntomas de que estamos atravesando un modelo parecido a una dictadura, que ese no es lo que ese modelo no lo tiene establecido el Ecuador, sino nosotros tenemos un sistema democrático constituido, y lo dice el artículo 1 de la Constitución, así que yo les invito para que puedan revisar. Esos son los elementos que nosotros hemos revisado. Nosotros creemos que hay que defender a la democracia, siempre lo hemos hecho y esa debe ser la tarea de todos los ecuatorianos. Nosotros creemos que se debe respetar la Constitución y se debe también respetar la participación política de las mujeres. ¿Qué caminos se pueden tomar? Ha dicho Belkis, varios. Apelar, no apelar. Son caminos que van a tardar mucho. En el ámbito administrativo usted sabe que se tiene que solicitar activar ese mecanismo en la vía administrativa o también ante la Corte, y eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto? Estamos ya cerrando un ejercicio fiscal que sabemos que cómo es los sistemas. Viene también lo que es el receso judicial y los tiempos que pueden tomar. Estamos pensando que esto puede pasar las elecciones y no podemos quedarnos callados ni calladas frente a estos actos equivocados del gobierno. No sé si es desconocimiento, no sé si es falta de asesoría, no sé si es mala voluntad o simplemente son estos actos que llaman la atención de quien nos gobierna. Por otro lado, ¿qué es lo que puede pasar? Eso es simple, Belkis. Dice la Constitución claramente, quien puede ejercer la vicepresidencia o la presidencia de la República es únicamente aquel que haya sido posesionado por la Asamblea Nacional. ¿Quién ha sido posesionado por la Asamblea Nacional? El presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad. El acto que hizo, la resolución que sacó ayer la Asamblea de desconocer a la vicepresidenta es un acto muy claro para que la vicepresidenta, en el momento que el presidente pida la licencia, ella pueda desconocer este acto que tiene desde el inicio este acto de vicio, es decir, está viciado este acto administrativo desde el inicio, por lo tanto no tendría validez y la vicepresidenta tranquilamente podría asumir sus funciones. A ver, Blanca, es inevitable y yo creo que habría que tener una venda en los ojos para efectivamente no coincidir en el hecho de que a lo largo de este casi año, porque estamos a puertas de que se cumple un año desde que Daniel Noboa y Verónica Abad se convirtieron en mandatarios para completar este periodo de transición luego de la muerte cruzada, efectivamente estos desencuentros han desembocado en episodios de violencia política. Yo mismo los he dicho en este espacio en varias ocasiones sobre la figura de la vicepresidenta de la República, así como también he criticado desatinos en las actuaciones y en declaraciones de la señora Verónica Abad a lo largo de estos meses. Pero más allá de eso, me parece que en este punto la discusión no tiene que ver con un tema de violencia política de género o el hecho de que hay un ataque sobre Verónica Abad por su condición de ser mujer. El tema es que yo quiero insistir en aquello, lo vengo sosteniendo desde el fin de semana que se dio esta decisión. Aquí puede ser vicepresidente o vicepresidenta. Hay una flagrante violación constitucional a partir de una sanción administrativa que no corresponde para una segunda mandataria que no es una servidora pública cualquiera. O sea, es una autoridad de elección popular. Y claro, usted hoy está terciando como candidata a la vicepresidenta y digamos, mañana o pasado digamos que usted se convierte en vicepresidenta. ¿Ya? Y tiene algún desencuentro con el presidente Francesco Tabacchi, y resulta que esto puede dejar sentado un precedente nefasto para la estabilidad de los mandatarios, Blanca. Yo creo que por ahí más bien va la cosa, más que por el tema de cuestionar la misoginia o la violencia de género, es un tema de respeto constitucional. Sí, Fabricio, y por eso también se ha sumado ayer el candidato Diego Borja, porque esta no es una pelea y una lucha simplemente de las mujeres, sino es un momento histórico, como tú bien lo has dicho, de las personas que estamos postulando para la vicepresidencia de la República, primero para levantar la voz, pero también para no dejar este precedente nefasto para el país, porque si no, el día de mañana, con todo el derecho, cualquiera podríamos pedir la marcación del presidente de su hora de entrada, de su hora de salida. Y si el gobierno dice que precautela el servicio público, que quiere que se cumpla con las responsabilidades, yo le quisiera preguntar al gobierno nacional si sabe que tiene ministros que no van a la oficina y al despacho ministerial desde junio desde este año. Para que se entere. ¿Usted tiene esa referencia? ¿Tiene alguna certeza de lo que está diciendo? Por supuesto. ¿Puede ampliar en un el poco Ministerio de la Mujer, la ministra no ha ido a su oficina, a su despacho, desde junio o julio de este año.
¿Qué está constancia haciendo... tiene de eso, de lo que está diciendo? Que Nosotros, la ministra yo fui servidora del Ministerio de la Mujer. Nosotros seguimos trabajando algunos elementos con las mujeres a nivel del país y evidentemente los servidores de la misma institución nos pueden dar fe que la ministra hace oficina remota en la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, Fabricio, cuando yo hablo de esta postura de un gobierno respecto de las mujeres, no nos olvidemos tampoco lo que pasó con su propia ministra, con la ex ministra de Energía, que incluso fue enjuiciada por el mismo gobierno. No olvidemos también el comportamiento que ha tenido el primer mandatario con la madre de su hija, de su primera hija. Entonces, estamos enfrente a un sinnúmero de actos consecutivos que sí tienen un componente de violencia de género en el comportamiento del gobierno, Fabricio. Eso no podemos dejar de lado. Es lo uno, como dije, y lo otro es esta violación a la Constitución y el precedente que se puede sentar, como usted bien lo dice, de acuerdo. Pero este levantamiento de la voz es necesario. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Yo sé, y como quien más, nuestra postura es que no es el momento para que el país tenga una crisis más, para que se agrave la situación del país. No es el momento, pero necesitamos tampoco permitir que el gobierno piense que puede hacer lo que le da la gana. Eso no puede pasar en este país, Fabricio. No estamos dispuestos a callar. Si hoy que somos candidatos nos callamos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Como usted bien ha dicho, cualquiera de los 16 tiene que ganar. Cualquiera de ellos va a ocupar ese espacio. ¿Va a pasar lo mismo? No, eso no puede pasar. Este país no merece tener una crisis política generada por un gobernante que no puede tener la capacidad de solventar los problemas políticos con su binomio electa por él mismo. Por lo tanto, así como se hace en el ámbito administrativo, también se pueden deshacer los actos. Entonces, pero eso pasa, Blanca, perdón, eso pasa por un tema de decisión, en este caso, del propio gobierno. Yo le iba a plantear cómo dar un paso más allá de los exhortos y de esta postura que se ha asumido desde los diferentes sectores para que en efecto se revierta una decisión como esta. Sí pasa por una decisión del propio gobierno. Así es. Vamos a ver cuánto le interesa el país al presidente, al candidato a presidente, cuánto le interesa el país, porque si le interesa el país, pues puede dejar sin efecto este acto y puede también tranquilizar la crisis que se está generando ya en este país y una posible paralización que están anunciando otros sectores. Vamos a ver qué es lo que le interesa. Si le interesa poder dejar sin efecto este acto que no tiene ni pies ni cabeza y, como digo, tiene este vicio de nulidad porque no es un proceso inexistente y se enfoca en atender la crisis energética, la crisis en materia de seguridad, la crisis en materia educativa. No sé si ustedes saben, pero la gente de Bolívar, del sector de Chillanes, está rogando por una escuela. Y el gobierno enfocado en ver a quién le deja el poder, sacándole a como dé lugar, enfocados a los ministros, en cómo atacar a su vicepresidenta, buscando la forma de violentar la Constitución. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, Fabricio, Belkis y amigos. Esta es nuestra indignación, que en medio de esta crisis, de la sinnúmero de crisis que estamos viviendo, no tengamos a un primer mandatario enfocado en los intereses del país, enfocado en atender la urgencia del país, y que esté enfocado en traernos un problema más con su vicepresidenta. Por lo tanto, el exhorto es público al señor presidente. Así como usted generó este acto administrativo que tiene vicios de nulidad, asimismo lo puede deshacer y nos libra de una crisis. No es como la energética, que es muy fácil poderla atender, solventar y mitigar. Esto ahora sí, también, porque esto pasa por su voluntad, presidente. Ahora también, Blanca, dejando de lado la parte jurídica, para mí no hay discusión en la parte jurídica. Así es. Yo me voy a morir con esa visión. Así es. Y es impresionante cómo casi el 100% de la comunidad jurídica y académica maneja el mismo criterio. Los estudiosos del derecho, uno es apenas un aprendiz de estas cosas, pero quienes han estudiado toda la vida, inclusive, plantean justamente la flagrante violación legal y constitucional de lo que ha pasado. Pero dejemos ese tema de lado, ya dejemos la parte constitucional, hablemos del tema político. Porque claro, en cambio, aquellos que defienden esta decisión de sancionar a Verónica Abad, aparte de, obviamente, tratar de buscar el argumento legal de algo que desde mi punto de vista es claramente ilegal,
hablan del riesgo que hubiese sido o que sería que la señora Verónica Abad asuma la vicepresidencia de la República. Ella ha hecho declaraciones que yo también he dicho esto públicamente, han terminado siendo desatinadas e inclusive conspirativas. Ella en algún momento en una entrevista con ecuadorinmediato.com con el colega y amigo Francisco Herrera Arauz, dijo que el momento que ella asuma por encargo la presidencia de la República, va a revisar el aumento del IVA o va a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mí en lo personal me parecieron insólitas esas declaraciones tratándose de una persona que va a tener un encargo de un mes en Carondelet, que debía tener un encargo de un mes. Yo le pregunto a usted, ¿cómo tratamos de sopesar esto? La parte política que también está siendo de alguna manera discutida y que aquellos que defienden la actuación del presidente encuentran este sustento versus la parte constitucional que ya le hemos comentado. Pero ¿cómo ve esta parte política que le refiero, Blanca? Importante, Fabricio, porque es el perfil que el mismo presidente nos presentó para ser su binomio. No fue el pueblo quien lo puso. No fue la academia, no fueron los juristas, no fueron los analistas políticos. El presidente nos presentó a la señora Verónica Abad como su binomio, pidió que votemos por toda su lista. Él nos presentó como su candidata a la vicepresidencia, él armó su binomio con ella, presentó su plan de trabajo con ella. Entiendo que cuando existe un binomio, existe esa armonía y esa consonancia de criterios para trabajar por el país. Si hoy dice que la señora tiene estos temas incluso en el ámbito jurídico de paraísos fiscales y demás, ¿cómo puede ser que firmó la declaración juramentada que es obligatorio cuando vamos a ser candidatos? Y que estuvo tomado de la mano de ella. Entonces, todas estas cosas son sin sentidos, Fabricio. Totalmente de acuerdo con todos los aportes y criterios que, digamos, en desacuerdo con las posturas tal vez que ha mostrado la vicepresidenta actual. Pero es la vicepresidenta electa en binomio con el presidente y hay que respetarlo, así como se respeta el presidente, y queremos que termine su mandato y queremos que quien gane en las urnas gane precisamente por eso, Fabricio. Y yo le dije a usted en la entrevista anterior en este mismo espacio, por eso es importante que se conozcan a los candidatos, por eso este espacio es importante. Y le digo algo más, nosotros no solamente nos quedamos con el plantón de ayer. Nosotros ayer quisimos dejar por escrito ese manifiesto. Nos cercaron todo Carondelet, había un sinnúmero de militares y policías cercando 4 mujeres que estábamos reunidas ahí abajo. No pudieron entregar no este nos documento, permitieron ¿verdad? ingresar, no nos permitieron ingresar. Tuvimos que pedir que nos impriman en un tamaño grande porque la gente nos decía cuál es el manifiesto. Dejamos pegado ahí en una valla. Porque esa es la falta de el entendimiento de que estamos en un país democrático, que por eso es que se ha sacrificado tantas cosas en este país. Pero segundo, nosotros para precautelar las elecciones 2025 y no volver a tener un escenario como el que estamos teniendo, junto a las vicepresidentas y el vicepresidente que se ha unido, estamos, y a todos los binomios vamos a seguir ampliando esta invitación. Vamos a pedir ser recibidos en Comisión General ante el CNE para que, si bien no existe el presupuesto y el cronograma ya está aprobado del proceso electoral, tener el soporte técnico que sí tiene el CNE, la estructura y la logística para tener un debate vicepresidencial, aunque sea paralelo, sin fondos del CNE, no importa, pero necesitamos que la ciudadanía conozca a los postulantes a la vicepresidencia, Fabricio. Hagámoslo con primera plana, vea, ¿qué le parece? Mire, bienvenidos todos. Nosotros el día de ayer, además que nos reunimos escondidas primero para hacer este acto y tuvimos que usar un chaleco antibalas precisamente por las condiciones de seguridad. Todo esto es lo que está viviendo el país, Fabricio, y ante eso no nos vamos a callar, especialmente las mujeres. Por lo tanto, este espacio que nosotros estamos generando de a pesar de la diversidad de criterios, de números, de listas, de colores, de todo lo que usted quiera, hay principios que están sobre eso. La defensa de la democracia, el respeto a la institucionalidad del país y también que no pase lo mismo en las próximas elecciones y por lo tanto luchar por este espacio de debate público de las propuestas de los vicepresidentes y que no se convierta ya en una campaña de ataque, de desprestigio, de que saco los videos, de que te ataco de esta forma. Esa no debe ser la forma
forma de hacer política en este país. Y le digo algo más, las mujeres somos las que estamos dando el ejemplo y bueno, invitamos también a los dos candidatos hombres que se unan. Diego ha pedido unirse también a esta propuesta, así que vamos a seguir buscando las firmas de todos. Este pedido al CNE va a ser un pedido, es el siguiente paso que vamos a dar y les vamos a ir comentando los siguientes pasos que daremos más adelante. Verónica Silva estuvo en este mismo espacio, ya les comentó de las acciones que estábamos analizando. Lo primero fue la rueda de prensa que hicimos y este siguiente paso que es fundamental. Tenemos que prever lo que está pasando en el país para el futuro y nosotros estamos trabajando en eso. Correcto, Blanca Cancela, agradecidos como siempre con su gentileza de atender nuestras invitaciones. Veamos cómo desemboca o termina esto. Muy amable. A la orden siempre, gracias Fabricio. Gracias a Traer Blanca algo de Cancela, Cuenca, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creando Oportunidades, creo, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.